Y este vídeo viene a colección sobre todo porque resulta ser que he tenido unos contactos con empresas de software. O sea, alto billete también se maneja. Recomienda esta empresa de software, lleva aquí, ahora que estamos viendo el desastre que están habiendo con las Profims, ¿por qué no recomiendas mi empresa de software? Funcionamos perfectamente en NinjaTrader, funcionamos en MetaTrader, funcionamos en las mejores plataformas. Toma billete. ¡Ay, qué bueno que eres, Armando, recomendando este software que va a ayudar a que sean rentables! Y los cojones. Hola, soy Armando, gestor patrimonial e inversiones en más de un centenar de países. No acreditado en la CMNV porque no me da la gana. Antes de esto, he sido empresario. He tenido una empresa de software. Antes de tener esa empresa de software durante una década, con programadores y otros tipos de informáticos a mi cargo, he sido analista, programador en la banca de primera línea de este país de España. Analista, programador, analista funcional durante más de una década. Esa viene a ser parte de mi currículum. Mi primer programa, escrito, programado por mí, más o menos lo programé en una cinta de estas que van, algo así por aquello que ponías un bolivic para rebobinar las cintas. O sea, estamos hablando de los años 90, principios de los 90. Ha llovido muchísimo sobre eso. Básicamente, aprendí a hacer clic con un ratón antes de aprender a sacarme los mocos. En este vídeo vamos a ver a todos estos bocachanclas que te dicen, que te recomiendan, que son afiliados, que son precursores, por aquello de que el psicotrading es la clave, ves a utilizar trading algorítmico, que esa es la vía. Antes de nada, si tú crees que yo soy un bocachancla, repasa mis vídeos. Ahora unos 2 años yo estaba perfectamente auditado y tenía un algoritmo funcionando y hacía directos pinchando. Pinchaba tecno mientras el algoritmo funcionaba. Hasta que un día voló todo por los aires. En esas cuentas auditadas se podía ver perfectamente que gestionaba más de $500,000 en efectivo, en spot, o sea, literalmente sin apalancamiento, de cuentas amigos y familiares y propio, y de algunos de vosotros. Veréis que esa cuenta, pasó lo que tuvo que pasar. 64 kilómetros de tanques después, vi de qué iba todo el tema de estar regulado en los CFDs, de ahí a que muchas otras veces os he dicho que los CFDs no se tocan ni con un palo, y aún menos los CFDs que son empresas de fondeo, o sea, si ya es turbio el núcleo, los CFDs auténticos, los regulados, los que te dice la FCA, qué buen CFD es, yo me quedé, la comunidad se quedó con la boca abierta por falta de liquidez, porque nos cerraron los brokers, porque según la regulación hay todos unos temas que no voy a entrar ahora mismo, ya los expliqué en su día hace 2 años atrás, y que literalmente estar regulado es como aquello de tengo licencia para perder tu bendito dinero y no me puedes demandar. Ese es el resumen de que una entidad esté regulada. Este aprendizaje que te estoy trayendo aquí es muy caro. ¿Por qué voló todo por los aires? Punto número 1, los mercados fueron ilíquidos. Punto número 2, el algoritmo se volvió completamente loco. ¿Y aquí? Y ahora te digo el punto número 3. Con estas manos, concretamente con esta, en 2 semanas levanté las cuentas de un drawdown que no quiero recordar, pero búscalo si te apetece, que creo que llegamos al menos un 97% y llegué a estar al más 8%. O sea, cayó la cuenta, llevamos un 40%, cayó al menos 97% y del 97% la levanté al más 8% en 2 semanas. Trade a trade con estas manos, con esta mano. Todo esto que te traigo aquí me ha costado un montón de años de experiencia. Allá tú, si me haces o no me haces caso. Eres libre, evidentemente. Pero te traigo lo que yo he visto,
lo que he sufrido en carnes. Una de las maneras de ganar dinero en esto del trading es con aquello de te digo un curso y te explico cómo tirar líneas, pero luego no te ayudo en el psicotrading. Hay muchos cursitos de este tipo. El segundo punto es, de una manera masiva, con 30 alumnos, 60 alumnos, hacemos clases grupales con aquello del psicotrading. Porque claro, no voy a tratar uno a uno cada uno de vosotros, porque sería demasiado caro y sobre todo porque tú no vas a querer pagar el valor de esas horas. Claro, a un boca chancla que es simplemente un psicólogo lo vas a poder pagar. Pero ¿y si es trader y ha pasado por donde tú has pasado? ¿Y es rentable? ¿Le vas a poder pagar ese euro ratio hora? Bueno, vas a necesitar un buen capital. Entonces, ahí estamos, ¿no? Son los que son psicólogos, no son traders rentables, comprobados. Y los que son traders rentables, comprobados, tus horas de psicología, que vas a necesitar un montonazo y más de horas para hacer lo que debes de hacer, para que el gambling no se apodere de ti, para que la venganza la tengas bajo llave, para que todas esas cosas emocionales las consigas controlar o desviar esa energía adecuadamente, no lo vas a poder pagar. Y luego están también los traders que, para ayudarse de todo esto, pues empiezan con todo esto de promocionar empresas. Todo esto de la promoción de empresas, promoción a esta empresa, promoción a la otra empresa. Y bueno, habéis visto lo que ha pasado con Profit Trade, Partner Capital, Goal Trading, SpeedUp, OneUp, que ahora la están limpiando pero es la misma mierda. Y todo una retalía de empresas que han petado y las que van a venir. A lo mejor, si me da, pues empezar a hacer vídeos de las empresas que no cumplen los estándares mínimos para estar en esta nuestra comunidad. Y te recuerdo que hay mucha gente que todavía a fecha de hoy está recomendando esa bafofia que se llama UpProfit y toda esa ecosistema de Tradofunde, Tradoverse, Tradomadre. Mira a todos esos que en sus Instagram, sus TikToks y sus directos y sus cosas todavía se les llena la boca con esa empresilla. Aquí, en esta nuestra taberna, llevamos 4 años riéndonos de todo este ecosistema. Y nos reímos, ¿sabéis por qué? Porque estamos o hemos estado allá adentro. Porque nos hemos dado con la verdad en toda la cara. De por qué te dicen excusas patéticas para no pagarte. Pero todo esto se ha quedado en la taberna, porque para difundirlo. Yo estaba ahí esperando que llegue billete del bueno de Profit para poderos traerlo aquí. Y demostraros más empíricamente los turbios que son. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Que el tema de este vídeo es que precisamente este tipo de youtubercillo, no, ojo, que youtubercillo me refiero a los youtubercillos en general, no a alguien que rima en concreto con la palabra youtubercillo, que puede estar en el saco si tú lo metes en el saco. Yo no te estoy ni confirmando ni denegando nada. Resulta ser que estos youtubercillos, como se les está cayendo el tema de las profit, pues que son unos acojonados, porque resulta que no están al 100% en todas las empresas que recomiendan, o sea, no son consistentemente señores que retiran ni tienen contacto directo con la comunidad, porque tienen otros trabajos, se dedican a otras cosas, pues por ejemplo, o a hacer cumplir la ley, a hacer temas de fiscalidad, a diseñar páginas, a mentorizar otra gente, a hacer salas en vivo algunos días sí, algunos días no. A algunos son exfutbolistas que les falta dinero y todo esto del trading es una manera de vender. Otros son asquerosamente buenos vendiendo temas de trading y te insisten en lo buenos que son haciendo temas de trading, pero jamás en la vida los vas a ver operar. O sea, aunque te pongas a su lado le dices, compañero, mira, que te pago, toma, aquí tienes, billete del bueno, 500 pavos, tú me abres pantalla y empiezas a operar. ¿Qué pasa? Ojo, tú ponme los 500 pavos y todo, pero cuando te salga de los cojones, ¿eh? O sea, te pones aquí a mi lado
Y tú, pero no tengo ningún fucking problema. Y voy a ganar. Es más, te voy a decir, largo o corto, tú decides y yo voy a ganar. Lo he demostrado hasta en vivo. Que simplemente algunos me ponían largo o corto ahí en vivo. Y yo iba largo y corto. La estadística me dice que tengo un alto porcentaje de acierto. Así que estoy tranquilísimo. Ojo, como ya explican en otros vídeos, mis hostias son apoteósicas, ¿eh? O sea, no voy a decir aquí que Lambo. O sea, que soy un tipo que tiene que currar mucho y aquí estoy desde mi pequeña cueva, pues haciendo lo que más me apasiona, que es hablar de trading y también tradear. Que me estoy yendo. Que vuelvo, no te preocupes. El trading algorítmico. El trading algorítmico es la siguiente fase. Cuando ya no te quedan empresas de fondeo, porque no te fías, empiezas a recomendar empresas de software. Hay un montón de empresas de software que te venden software. Y yo te digo aquí, tú lo sabes. Si ese software funcionara, lo explotarían, no lo venderían. Pero ese software no funciona. Por eso te lo venden. Te lo venden 10 pavos al mes, 100 pavos al mes, pago único 1.000 pavos, pago único 5.000 pavos. Depende del target de cada una de las empresas de software. Hay traders algorítmicos que tienen empresas y sí son rentables, pero no te venden. Jamás, en ninguno de los supuestos, nunca de la vida te van a vender sus algoritmos. Y entre otras cosas, los que te van a decir los auténticos traders algorítmicos es, mira, tengo un equipo de personas, soy yo y 3 más, yo y 5 más, yo y 20 más, de traders algorítmicos que estamos 8 horas cada día, 5 días a la semana, 365 días al año y llevamos más de 1 década, 2 décadas con esto del software y constantemente estamos cambiando los softwares y tenemos unos softwares que van para un lado y otros softwares que compensan los que son malos cuando van hacia el lado y te compenso los que van hacia el otro. O sea, unos van largo, otros van corto o unos van en un activo y utilizan otro activo descorrelacionado para ir con ese mismo software. Y tú, querido oyente, te estás creyendo porque no te queda otra, porque es como aquello de te voy a decir cómo no pagar impuestos, y todos ahí a lo CryptoSpain, ¡wow!, a lo loco, o cursito de fiscalidad por $300 o $200. Perdón, o sea, un asesor fiscal de los buenos ha estado entre una cosa y otra entre 5 y 8 años estudiando. Y es de los buenos. O sea, ¿tú esperas que por 200 pavos sacar algo? 300 pavos. ¿En serio? O sea, es que como he dicho otras veces, y ya no me voy a callar, mereces ser estafado. O sea, ¿qué cojones estás mirando? ¿No te das cuenta que tú eres el producto? Pues bien, que me estoy volviendo a desviar. La otra esencia es, te vendo software que está haciendo esa empresa de software y yo me gano un dinero de afiliado. Ojo, y esa empresa de software, cuando tú le compras el software, le dices, oye, ¿me pasas los parámetros de configuración? Y te va a decir que no. ¿Sabes por qué te va a decir que no? Porque si te los pasara y te dijeran, estos son los parámetros de configuración y tú los pones en un backtest de 10 años, no los va a pasar. Va a explotarte en toda la cara. Así. Va a explotarte en toda la cara, sobre todo si es intradía. Me da igual qué cojones de software me digas, que te va a explotar en la cara. Pero te envía el link de afiliado y no pasa nada. Yo te estoy recomendando solamente una empresa de software, la cual pues parece exitosa y son la rehostia. Y así continúo engrosando mis dineros con aquello de las afiliaciones de este tema tan turbio que es, bajo mi punto de vista, aún peor que las empresas de fondeo. Sí, lo que has oído. El tema de los robots, desde mi punto de vista, que oye, ojo, puedo estar perfectamente equivocado, que yo no tengo la verdad absoluta, pero mi experiencia, de ahí a la presentación, que entre una cosa y otra, pues podemos poner que me he dejado más de $1 millón. Lo digo en dólares por aquellos de los que son de fuera. En decirte lo que te estoy trayendo ahora. No funciona el software automatizado. Y menos va a funcionar, que ahí es el segundo punto, porque el robot te la va a liar, el robot te va a destrozar las cuentas. Si tú no eres un trader rentable, si tú
no sabes operar, vas a irte a la mierda. Ahí es donde vas a ir. Porque te habrás gastado dinero en software, habrás perdido un huevo de tiempo aprendiendo y testeando esa mierda de software. Sobre todo, cuanto más barato, más mierda. Y ojo, que hay softwares de 30K, pago único, que los hay, ¿eh? En nuestra comunidad, por circunstancias, pues hay softwares de personas que nos han llegado. 30K y el software está en un pincho, en un cajón. Y no está en la basura porque es que resulta que cuesta más que un coche promedio. Bueno, ahí me he pasado. Más que un coche barato. Hostias. Esto es lo que pasa cuando hablas con traders reales, con experiencias reales, sin mayor problema, sin mayor inversión que el tiempo. En nuestra taberna estamos en las aperturas americanas. Somos traders reales y vamos explicando nuestras experiencias de viva voz, de manera fluida y rápida. Y se ve muy rápido y clichamos a toda esta gentuza de turbios. Pero en la taberna no es una sala de trading, porque cada uno opera como le sale bien. No hay una sola manera de operar. No hay un sistema que dices, mira, yo apunto aquí, disparo y siempre. No. Tú puedes ir con un arma que dispara al revés y estar ganando. O sea, sin mira telescópica ni nada. O sea, que no van por ahí los tiros. Pues ahí lo tenemos. Tenemos a youtubercillos que están recomendando, para aquello de diversificar la hecatombe de las empresas de fondeo, ahora van a diversificar y están, mejor dicho. Y ahora están diversificando con el trader algorítmico, que no son ellos, que son otras empresas las que hacen el trader algorítmico, los que te proporcionan esos robotitos. Ojo, cuidado con todo el tema del trading algorítmico. En especial si no te pasan los parámetros de configuración. Los parámetros de configuración del trader, del robot, es 4 y 5 veces más caro que el propio robot. Repito, la configuración de un algoritmo de trading es 4 y 5 veces más caro que el propio algoritmo. Así que cuanto más parámetros tenga que tú puedas parametrizar ese robot, más puñetera porquería has comprado. Todo esto es gracias a vosotros, en especial a los que estáis en la taberna del caos, que me pasáis súper información, y a los que utilizáis los links de afiliados de las mejores empresas de fondeo que tenemos aquí. Y ojo, no es garantía de que vayan a desaparecer, pero de momento ahí están. Y ojo, cuidado, que es probable que os traiga una que nadie habla en la industria. Una magnífica empresa, pero aún está en investigación, así que no adelanto cosas. Para más dudas y más cosas te leo en comentarios y te espero en nuestro Telegram. Saludos desde el stream del caos.